Hola, atenta. Sígueme en todas mis redes. Hola, atentas. Vamos a ver este hermoso vídeo de una persona violenta no va a cambiar. Coraje, el perro cobarde. De Nostalgia 90. Es un vídeo que habla sobre, pues, una personita que a pesar de las muchas oportunidades que se le dan, bastantes, siempre demuestra su apetito por convertirse en una persona mala, violenta, que siempre tiene indicios a tirar por el mismo camino y nunca retratarse o ver que hay otras posibilidades. En este caso, pues no creo que nos vamos a basar en un capítulo en específico, lo vamos a ver juntos, no me he querido spoilear, pero básicamente por lo que he podido leer en comentarios va sobre eso. Eustaquio, el habitual. No, hombre, no es Eustaquio. Aunque sí que es como... ¡Maldito perro! Me obligas a ser malo. Pero no, en este caso no habla de Eustaquio. Creo que habla de otra personita. Vamos a verlo juntos y pensemos un poquito en qué opinar de una persona realmente, si se le dan las oportunidades, puede llegar a cambiar, se puede llegar a reconducir, dejar de ser violenta y convertirse en una persona apacible y tranquila. ¿Alguna vez has perdonado tantas veces a alguien que terminas odiándote a ti mismo o a ti misma? O quizás a alguien te lastimó tanto que ya no puedes confiar en nadie. Los perros son malos. Y recuerdo haberla visto, Dios mío. Dice que la ama. ¿Qué me iba a hacer a mí? Muchos recuerdan este episodio de Coraje, el perro cobarde como una pesadilla de la infancia, un capítulo sobre una relación entre dos chicas o el mensaje final sobre que no todos los hombres son malos. Pero hoy vamos a descubrir que es una de las lecciones más crudas sobre la violencia, el trauma y ese círculo vicioso del que incluso hombres como Terry Crews tuvieron que aprender a escapar. Si alguna vez sufriste de violencia doméstica, quédate, porque vamos a analizar cómo este programa nos enseñó a sanar. Grande Coraje. O bueno, aquí Agallas, el perro cobarde. Grande. Realmente es importante que de vez en cuando nos veamos vídeos así. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse en la dinámica de ser una persona que tira un poco para su lado y termina teniendo ciertas conductas un poco tóxicas, ¿vale? Vale que no todos lleguemos a ser personas violentas, para nada, no estoy diciendo que lo seamos, no estoy hablando de el hecho de que te cacheteen la cara, cosas así. Hablo de otro tipo de violencia, hablo de gestos, hablo de frases, hablo de pequeños detalles del día a día. De vez en cuando está bien ver este tipo de vídeos o estas cosas que te hacen abrir los ojos o como que posicionarte un poco y ver en qué postura estás o si realmente estás haciendo las cosas bien. Gracias a los primeros miembros del canal, junto a todos los noventeros, hacen que sienta que hago esto bien, que vale la pena todas las horas descontadas a la vida que me queda. Ustedes son geniales. ¡Nostalgia! Una mujer enmascarada aparece en el horizonte y comienza a golpear a Coraje sin razón, repetidamente con un lavabo, mientras proclama amenazadoramente que todos los perros son malos. Esa noche del año 2002 nos cambió la forma de ver las caricaturas. Mientras la mayoría de los programas nos hablaban de aventuras simples, Coraje el perro cobarde nos arrojó a la cara una lección bastante cruda sobre la violencia doméstica. Hoy, años después, entendemos que esa máscara no era para darnos miedo, sino para ocultar una triste realidad. Kitty, quien estaba detrás de la máscara, no odiaba a Coraje, simplemente odiaba a todos los perros. Porque cuando somos heridos por alguien, nuestra mente se vuelve reduccionista para protegernos. Comete el error de condenar a todo el grupo de personas para intentar no ser lastimado otra vez. Si todo el tiempo el mismo tipo de persona te está haciendo daño, por ejemplo, una persona, os voy a dar un ejemplo muy tonto. Una
persona que no encaja con su franja de edad. Termina pensando que todos los adolescentes de su edad, o sea, por ejemplo, hablo del típico adolescente con el cerebro en las nubes, que no consigue encajar con sus compañeros de clase y termina pues siendo repudiado, le tratan un poquito feo, seguramente pues sufre mucho aislamiento, tal. ¿Qué pasa? Al final ve que todos los chavales piensa en su cabeza que es por norma que son malas personas, que lo van a aislar, que le van a tratar feo. Y termina yéndose con gente de otras franjas de edad. ¿Por qué? Porque como que ha dado a entender que en esas edades, en ese intervalo de edad, esas personas le van a tratar mal. Pasa muchísimo. Ocurre lo mismo, pues, con casos de, es que si te encuentras a una persona de cierto color, seguramente es porque te quiere robar. Clichés muy tontos. A la gente realmente eso se le queda grabado en la cabeza, ¿sabéis? Y lo termina tomando como una norma. O el hecho de, es que este tipo de etnia, este tipo de personas, tienen este tipo de forma de ser. Ocurre mucho que la gente suele encasillar. ¿Por qué encasillamos? Como hemos dicho antes, el ser humano ama las pautas, ¿vale? Lo hemos dicho en otros vídeos. El ser humano ama las pautas, el ser humano ama el orden, ama dentro de lo que es el orden, las pautas, el hecho de poder conocer algo lo suficiente como para poder colocarlo en el sitio en el que va. A ver si me entendéis. Una persona dentro de su día a día quiere tener el control de las cosas que ocurren. Cuando una persona se cruza con otra y lo mira de arriba abajo, rápidamente ya está haciendo un esquema visual de cómo es esa persona. Si tiene ciertos rasgos o ciertas características, véase un tono de piel en concreto, véase un tipo de ropa, véase incluso su riqueza, una persona lo encasilla. ¿Por qué? Porque ama el control. El ser humano es así. ¿Y esto para qué sirve? Para protegerse, porque al final somos animales. O sea, nosotros vivimos en modo supervivencia, sobrevivimos. Entonces, si conocemos cómo va a actuar algo, vamos a poder sobrevivir a ese algo. Y con esto ocurre lo mismo. Con Kitty, básicamente, decía que todos los perros son malos, entonces lo primero que hace es pegar al perro, plan, hola, no quiero que estés aquí, te voy a pegar, porque como todos los perros son malos, yo me protejo y no te quiero cerca. Odiar a un grupo entero es el mecanismo de defensa de quien fue roto por un individuo. Es preferible vivir en una presión de prejuicios que arriesgarse a ser vulnerado otra vez. Este episodio titulado La Máscara trata sobre el peor monstruo que analizaremos de toda la serie, Mad Dog, el trastorno de estrés postraumático y los ciclos de violencia que marcaron vidas reales, como la de Terry Crews, que vamos a analizar a la par, porque tanto en la granja de ningún lugar como en el mundo real, la violencia solo genera más violencia y el odio solo construye prisiones. Pero hoy vamos a recordar por qué, para romper el ciclo, primero tenemos que aceptar una verdad que nos da miedo, que no todos los perros son malos. ¿De qué te estás escondiendo? No quiero enfrentarme a la realidad. El episodio comienza fuerte, efectivamente, con un ser extraño de máscara blanca atacando a Coraje sin motivos ni contemplación. Kitty no llega pidiendo ayuda, solo ataca. Para ella la existencia de Coraje es una ofensa personal, mientras Muriel Gott, en su eterna bondad, cree que solo están jugando y le invita a casa. Nosotros somos testigos de una agresión sin sentido aparente. Pero y es duro, así de la nada. Ha sido roto. El ataque es la única forma de no ser la víctima otra vez. De ahí viene la frase: la mejor defensa es un buen ataque. Kitty se presenta ante los Bolsa, pero su nombre es lo único que revela. Su rostro permanece oculto tras esa máscara fría e inexpresiva.
Ella les cuenta que viene del otro lado de las vías y que un perro violento llamado Mad Dog tiene secuestrada a su amiga Bonnie. Cuando supo que traté de que Bonnie lo dejara, me amenazó de muerte. ¡Cielos! Así hay que tratarlas. Cuando justo ¿Así el hay que basado tratarlas? ¿Será huevón? Bolsa le pregunta por qué no se quita la máscara para comer. Kitty se enoja y solo dice: no quiero enfrentarme a la realidad. Todos debemos enfrentarla. No la usa por gusto, es un refugio. La máscara de Kitty cumple una función dual. Le permite observar el mundo sin ser vista y le permite sentir dolor sin que nadie note su vulnerabilidad. A menudo, nosotros hacemos lo mismo. Nos ponemos la máscara del cinismo, Y lloramos en de la una indiferencia esquinita. o de la ira, porque enfrentar la realidad de que fuimos heridos requiere una valentía que a veces no tenemos. Lamentablemente, justo en ese momento, no puede ver que le pasa lo mismo. Aquí es donde entra el concepto psicológico de la proyección. Kitty no ve a Coraje, el perro leal que cuida a su familia. Ella ve un símbolo de violencia. Para Kitty, Coraje es Matt, quien se revela que es la especie que la amenazó de muerte y le arrebató a su mejor amiga Bonnie. Al atacar a Coraje, Kitty intenta recuperar el control sobre el trauma que no pudo detener en el pasado. Es un error trágico. Intentar sanar una herida del ayer golpeando Está a alguien feo. inocente Mi el abuelo en su presente. momento, ¿qué? Ella proyecta su miedo en forma de Más odio, chill. porque odiar a todos los perros es más fácil que aceptar que un perro en específico Es al el que no puede problema. confrontar le destrozó la vida. My earliest memory is Mi primer recuerdo es mi my padre father hitting my mother in the golpeando a face mi as madre en la hard cara, tan as duro he como could. pudo. My God, Dios mío, he says he dice que loves la her. ama. What ¿Qué is he me va a gonna hacer do a to me? mí? A veces nos refugiamos en la nostalgia de las caricaturas para escapar de un ¿Es mundo verdad? que nos parece demasiado complejo, pero la ¿Es verdad es verdad? que este dolor no se queda atrapado en los dibujos animados. Te quiero A veces los dibujos... Esto es algo bueno de los dibujos de los 90, de los 80. Muchas veces no solamente nos hacían reír, a veces trataban temas tan profundos que te educaban de alguna manera. No solo es para divertirse, te cuentan algo para que intentes gestionarlo y que te desarrolles. Vale, no todos son así, obviamente no todos los dibujos eran así, pero había ciertos dibujos que sí. Entonces, un poco pena que a día de hoy los dibujos animados no sean igual, ¿verdad? poner un ejemplo real sobre un hombre que es el ejemplo perfecto de cómo romper el ciclo de odio. A los ojos del mundo, él podría ser Blancanieves si quisiera, pero por dentro, durante mucho tiempo, cargó con una máscara Fue idéntica un a la de hombre Kitty. triste. Terry fue un niño que creció en un hogar que era un campo de batalla. Su padre, un hombre consumido por el alcohol, convirtió su casa en un lugar donde el amor era condicional y la violencia era pan de cada día. And I remember seeing her on the floor. Y recuerdo haberla visto en el suelo. Y todo lo que pude pensar, I want to protect, quiero protegerla. I want to protect her. And I said, I gotta be Y dije, strong. tengo que ser fuerte y tengo que conseguir fuerza. Terry veía a su madre ser golpeada, sintiendo la misma impotencia que Kitty sintió al ver a Bonnie ser la esclava de Mad Dog. En ese momento, Terry aprendió una lección silenciosa y peligrosa, que ser hombre era sinónimo de ser un depredador, que para no ser la víctima tenías que convertirte en el monstruo que todos temen. And every time he came home, we Y were cada scared. vez que llegaba a casa We estábamos didn't know. I casados. Sabíamos literally went to bed till I literalmente was 14 mujer a years cama old hasta los 14. because I didn't know Porque what no was gonna sabía lo que iba a happen. pasar. A nightmare Vivíamos una for years. pesadilla durante años. And Y I recuerdo que mi remember madre entró my en mother nuestra habitación coming into our room and saying, "We're leaving. diciendo, nos vamos, Pack our stuff. We're empaca outta here." nuestras cosas, nos vamos de aquí. And we would grab everything we had. Y agarraríamos todo, lo metemos en bolsas de basura, And we'll tie it up. lo and we're ready atamos to go. y esperamos para irnos. Then she come back here. Luego ella vuelve y dice, She said, "We can't go. no podemos ir, We can't leave. no podemos irnos, ¿a dónde voy a Where ir? am I gonna go?" And I just remember Y solo saying, recuerdo "Let's go sentirme anywhere. I como, don't care. vamos We donde can get sea, no me straight." importa, podemos incluso ir a la calle. But she couldn't do it. Pero ella no pudo hacerlo. And he went on. Y siguió terrorizing aterrorizando, us. Terrorizing us. aterrorizando para siempre. And it was Y like, fue como, what ¿qué could we podemos do? hacer? You have to understand Tienes que entender eso. that
People in this Las situation personas en esta situación se sienten completamente desesperadas, hopeless. sin El esperanza. paralelo es escalofriante. Mad Dog no solo retiene a Bonnie, él usa el miedo para controlar su libertad, amenazando con destruir todo lo que ella ama si intenta escapar. El padre de Terry operaba bajo la misma lógica. No podemos dejarlo. ¿A dónde vamos a ir? Esas palabras de su madre no tenían sentido para él, pues era mejor vivir en la calle. Para el joven Terry, la bondad parecía una debilidad y la violencia la única forma de protección. Pero aquí es donde la historia da un giro que nos obliga a cuestionarlo todo. ¿Cómo decides no convertirte en lo que el mundo quiso que fueras? Otro monstruo. El punto de quiebre ocurre en el ático. Coraje observa a Kitty sin su máscara y descubre que no es un monstruo, sino una gata aterrada y aferrada a un juguete, el último hilo que la une a su amiga Bonnie. Al principio, Coraje actúa miedoso como siempre, roba el juguete pensando que es una prueba para la policía, pero su instinto lo lleva más allá. Al llegar a la ciudad, entiende que para salvar a Muriel y Justo de la ira de Kitty, primero debe sanar la causa de esa ira. Coraje siempre... Bueno, es que yo le digo Agallas, perdón, porque aquí lo conocemos por Agallas. Agallas siempre está pensando en Muriel. Agallas es te juro, si me tuviera que tatuar un personaje, me tatuaría Agallas. Es la definición de sobreponer las condiciones de uno por el bienestar de otro. Siempre está sacando valentía de donde no la hay para proteger a Muriel una y otra vez. Y siempre intenta hacerlo mejor. Porque simplemente podría decir, bueno, pues echamos a este monstruo, que tiramos el juguete en algún lado para que lo encuentre y se pire. Y sin embargo dice, no, vamos a ayudarla. O sea, siento que de verdad los dibujos de antes eran mucho más sanos. Y eso que son súper oscuros. Tienen un concepto mucho más sano y una historia, una narrativa mucho más madura y mucho más buena para los críos que los de ahora. Debe rescatar a Bonnie. Ella está atrapada en el departamento de Mad Dog, un perro que la usa para impedir que ella tome su maleta y escape. Coraje decide salvarla, porque entiende que el dolor de Kitty solo se detendrá cuando el círculo de violencia se rompa en su origen. En esta parte de la historia, rompemos con la idea tradicional de la masculinidad. Mad Dog representa la fuerza bruta, el dominio y el ego que necesita aplastar al otro para sentirse poderoso. Coraje, en cambio, representa una fuerza distinta, algo que ya casi no se ve en esta sociedad, la empatía. Él no vence a Mad Dog con un golpe, lo vence con su determinación de proteger. Coraje es el perro bueno que Kitty creía inexistente, demostrando que la verdadera valentía no reside en no tener miedo o en usar la violencia, sino en ser lo suficientemente vulnerable para cuidar a otros, incluso a quienes nos han maltratado. Este mismo acto de valentía disruptiva lo vivió Terry Crews. Durante años, Terry usó su musculatura como una extensión de la máscara de ira que heredó de su padre. Desde los 13 años, comenzó a ejercitarse para poder proteger a su madre, pues si tenía más fuerza que su padre, al fin podría detenerlo. Y fuimos a pasar un buen rato, señor Terry. Su padre golpeó a su mamá. Soy un hombre adulto ahora. Ahora soy un hombre adulto. Ya no tengo 5 años. Y dije, ¿qué está pasando? ¿No te dije que no actuaras mal? ¿No te lo dije? Maldición. Pum. Le pegué. No me sentí mejor. No me sentí mejor, no funcionó. Y me senté en la cama y comencé a llorar. Hombre. No funcionó. Pero llegó un momento de quiebre, donde entendió que, si no perdonaba, terminaría convirtiéndose en el mismo hombre malo que lo hirió. Terry se dio cuenta que golpear a su padre no era la solución. No había cambiado nada. Su madre seguía llorando y a él no lo hizo sentir mejor. Y es vital entender esto al estilo de nuestra reflexión. No lo hizo porque su padre mereciera el perdón, sino porque Terry merecía la paz. Decidió soltar la máscara de la rabia para poder ser el padre presente y amoroso que él nunca tuvo.
Se alejó y perdonó, pues perdonar fue su forma de rescatar a su propia Bonnie interior y detener de una vez por todas el tren de la violencia heredada del otro lado de la vía. El tema de Terry me causa mucha fascinación. A ver, como ya sabéis, me gusta todo el tema de lo que es cómo se relaciona la mente, cómo se relacionan las personas, la empatía, cómo se sienten, cómo pueden llegar a sentirse de cierta manera. Me da mucha curiosidad. Y me da curiosidad el caso de Terry. Creo que no hay una sola persona que piense que Terry es mala persona. Pese a que Terry tuvo un acto violento como el de pegar a su padre, que sí, que fue en defensa de la madre, pero tuvo un acto violento. Y aún así hay un montón de gente, prácticamente casi todo el planeta, que dirá que Terry es un sol. ¿Cómo es posible que una persona tenga que vivir ciertas situaciones y estar en constante estrés y en constante sufrimiento para poder entender lo que está mal y lo que no se debe hacer, lo que no le deseas a los demás, el valor de una vida, el valor de quiero estar bien, quiero que mi vida esté bien, quiero proteger a mi madre, quiero que mi madre esté bien, quiero tener una vida normal, no quiero sufrir abuso? ¿Cómo es posible que la gente que tiene ese contexto suele ser siempre la gente que termina portándose bien como los demás? Pero luego, ojo, hay dos ramas. La rama de creo en mí mismo, tengo mi autoestima, me siento fuerte y termino siendo una persona fuerte con un carácter que no es pisoteable, pero con muchísima empatía y muy responsable de forma social. O la gente que también genera pues esa responsabilidad social, se preocupa por los demás, siente mucho lo que sienten los demás, hay mucha empatía ahí, pero como no tienen ese carácter, no es como Terry, que Terry al final pues iba al gimnasio, se ponía fuerte, creó esa autoestima. La gente que no la crea termina generando un trauma. Es curioso porque al final todo el mundo quiere una de estas personas cerca. O sea, suena horrible lo que acabo de decir, porque es horrible. O sea, no estoy romantizando la situación ni mucho menos. Es horrible el hecho de que todo el mundo quiere una persona así cerca, porque todo el mundo quiere ser cuidado, todo el mundo quiere sentir ese cariño incondicional que te puede llegar a dar una persona que ha vivido lo peor y te desea solo lo bueno. ¿Cómo es posible que la gente pueda tener tantas ramificaciones, que o se genera un trauma o se vuelve la mejor persona del mundo? Ambos te quieren un montón y al final tú buscas personas así y al final es un círculo extraño, porque realmente la gente no debería tener traumas, la gente no debería estar mal, me refiero en el sentido enferma, porque no solamente una persona puede estar enferma de salud física, una persona puede estar enferma de la salud de lo que es mental, pues tener sus traumas, tener situaciones muy difíciles, tener una ansiedad crónica, tener muchas cosas. ¿Cómo es posible que la gente como que llegue a romantizar esas cosas? Yo lo he visto en Instagram y en TikTok, el hecho de vídeos tan tontos como ay, chicos, tenéis que salir con una persona que tenga cierto trastorno porque te va a querer más que su propia vida, y tú te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿sabes lo que estás diciendo? O sea, no tienes ni idea. Todo el mundo debería ser la mejor versión de sí mismo y debería, para con los demás, tener cierta responsabilidad. Porque al final somos personas. Todos somos seres humanos, todos somos de la misma especie. Nos guste o nos desguste, somos todos de la misma especie. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Una tortuga. O sea... Estaba la libertad que Bonnie siempre deseó. Del otro lado de la decisión de irte está tu libertad. El tren se aleja y con él
se va la sombra de la opresión. En el último vagón, Kitty y Bonnie finalmente están juntas, no solo libres de Mad Dog, sino libres del miedo que las mantenía separadas. En este momento de paz, donde Kitty hace algo más valiente que cualquier ataque previo, deja caer su máscara frente a la realidad al ver a Coraje, un perro, arriesgando su propia vida para salvar lo que ella más amaba. Kitty finalmente lo reconoce en voz alta. Me equivoqué, Bonnie. No todos son malos. En ese momento, Kitty abrió la puerta de su prisión. El episodio cierra con una ironía poética. La máscara que una vez ocultó el trauma de Kitty ahora es usada por Justo para protegerse de su propia incompetencia al intentar reparar la caldera. El objeto ha perdido su poder de causar miedo. La lección aquí es profunda. El odio se cura con evidencia, no con argumentos. Kitty no cambió de opinión porque alguien la convenciera, sino porque Coraje fue la evidencia viviente de que su generalización era una mentira. Cuando permitimos que el daño de una persona defina nuestra visión de todo el grupo, te haces no más daño a ti. Castigando al mundo, nos estamos castigando a nosotros mismos con la soledad. Al final del día, todos cargamos con alguna máscara. Porque el ser humano es un ser la inseguridad, de comunidad. O la rabia de aquello que nos pasó en el ayer. Pero como aprendió Terry, y como nos enseñó este pequeño perro rosado, la verdadera libertad comienza cuando aceptamos que nuestro pasado no tiene por qué ser nuestra identidad. Perdonar no es ignorar lo que Mad Dog nos hizo, es decidir que Mad Dog ya no tiene el poder de decirnos cómo debemos mirar a los demás. Pero eso sí, hay que tener algo bien claro sobre las personas violentas. A veces nos convertimos en prisioneros de una esperanza que no tiene sustento en la realidad. En las relaciones marcadas por la agresión, las palabras de esperanza nos dicen que van a cambiar, que fue la última vez o que no volverá a pasar. Y nosotros, desde nuestra empatía, queremos creer que esas palabras son semillas de una nueva realidad. Sin embargo, hay una verdad que debemos abrazar para poder ser libres. Una promesa sin cambio de conducta es solo una estrategia de manipulación. Esperar que alguien cambie solo porque lo dice es como esperar que un árbol seco dé fruto solo porque le pintamos hojas verdes. Las palabras son etéreas, se las lleva el viento y no requieren un acto esfuerzo. dice más que 1000 palabras. Los hechos, en cambio, son pesados, tangibles y requieren una transformación estructural del ser. Si alguien te pide una oportunidad más, no mires su boca, mira sus manos y sus pies. Mira si sus acciones están caminando en la dirección de sus promesas. El amor que te prometen no vale nada si no es capaz de protegerte hoy. No aceptes flores de la misma mano que te causa los moretones. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima dosis de nostalgia. ¿Tú preferirías una persona que te esté todo el día dorando la mente con palabras bonitas o una persona que te dedique todas sus acciones bonitas posibles a lo largo del día? Yo creo que lo segundo. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido y quedarte hasta el final de este vídeo. Si no es mucho pedir, suscríbete al canal y dame un pulgarcito arriba. Yo soy Serribel, vuestra VTuber Eldritch de confianza.